problemas que impiden derrotar mis problemas. No es que te voy a poner un problema más, no, es que usted va a identificar los problemas que están impidiendo que otros problemas se resuelvan. Me llama la atención la palabra problema, que viene de una raíz griega, del prefijo pro, que significa delante, y blema, que significa arrojar con fuerza. De manera que la palabra problema o el problema en sí es un asunto complicado que nos lanza con fuerza, nos pone hacia adelante para buscar una solución. Un problema es un asunto o cuestión que se debe solucionar, que se tiene que aclarar. Es una contradicción, es un conflicto entre lo que es y lo que debe ser. Un problema es una dificultad, un problema es un inconveniente que causa molestia, que causa preocupación. Al ver entonces el significado y la definición de lo que es un problema, nos damos cuenta que cada problema tiene su solución. Pero yo no he visto que alguien solucione un problema poniendo otro. No, se soluciona el problema buscando alternativas, buscando caminos, ¿cierto? No podemos solucionar problemas con más problemas. Necesitamos herramientas, necesitamos soluciones claras, herramientas espirituales que nos ayudan a afrontar y a enfrentar los problemas, a derrotarlos, no con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios que está con nosotros. ¿Cuánto le da la gloria al que vive? Existen problemas sociales, existen problemas emocionales, problemas de orden ético, problemas económicos, problemas emocionales, problemas familiares y hasta problemas espirituales. Que ese es el más tremendo. Cuando usted tiene un problema espiritual que no se puede levantar, usted tiene que buscar la solución a eso, no con otro problema, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces lo importante es que a cada problema hay que buscarle una solución, no aumentarle otro problema. Si usted le aumenta otro problema, usted es de mediocres. Pero cuando usted busca una solución, es tener una mentalidad emprendedora, es tener la mente de Cristo. Entonces un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo, en la que usted ve que el curso normal de las cosas no están dando el resultado que usted quiere. Para el pueblo de Israel, los filisteos eran un tremendo ¿qué? Problema. O sea, el ejército filisteo era un problema, pero Goliat era ¿qué? Un problema mucho más grande, porque la presencia de Goliat en los campos de batalla acaparaba la atención de todo Israel, no solo por su tamaño, sino por su manera de desafiar al ejército de Israel, por la bocota que ese gigante tenía. Ya no era necesario debatir cuál era el mayor problema. Todo el mundo sabía cuál era el problema ahí. Es Goliat, el único problema acá. ¿Sí o no? Aparentemente. Pero habían problemas más bravos que Goliat, y se los voy a enseñar. ¿Por qué Goliat entonces se convierte de la noche a la mañana en un problema tan grande para Israel? Durante 40 días, usted lo lee en la Biblia, este tipejo había desafiado al ejército israelita, maldecía al ejército de Israel, amenazaba con volver esclavos a los soldados del ejército de Israel, y los trataba como si fueran unos débiles, los trataba como si fueran alguien que Dios no honrara, los trataba como si fueran personas sin Dios, desamparados. Y precisamente eso es lo que hacen los problemas. Los problemas te desafían, los problemas a veces te quieren maldecir, los problemas te amenazan y te quieren debilitar, hasta el punto de que usted comienza a perder con sus problemas sin solucionar tu fe en Dios. Comienza a perder esa fe. Y es por eso que yo quiero hablarle a usted de los problemas que impiden derrotar nuestros problemas. El ejército de Israel tenía problemas mayores que le impedían derrotar al gigante, que le impedían derrotar al problema mayor llamado Goliat, y que puede ser también para nosotros problemas mayúsculos, problemas impresionantes, para que usted no obtenga la victoria, para que usted viva estancado, para que usted simplemente esté prestándole oídos a los gigantes que se presentan amenazantes para quitar tu tranquilidad. El primer problema yo lo veo en el versículo 10.
capítulo 17. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado, mira esto, he desafiado al campamento de Israel. Deme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl, ¿quién era Saúl? ¿Quién era Saúl? El rey, la autoridad, el que tenía que estar adelante, el que tenía que enfrentar a Goliat. Oyendo Saúl. ¿Y quién más? Y todo Israel estas palabras del filisteo, no tan siquiera, no dice de los filisteos, no, del filisteo, de uno solo, del filisteo, se turbaron. ¿Y qué tuvieron? ¿Qué tuvieron? Primero se turban por la palabra, y luego de que se turban, pierden la paz, la tranquilidad, comienzan a tener gran miedo. Tremendo. ¿Cuál era el problema que se estaba entonces gestando aquí? Más mayor que Goliat, que no impedía derrotarlo. Falta de autoridad. ¿Por qué falta de autoridad? ¿Quién debía enfrentar ese filisteo? Saúl era el que tenía que enfrentarlo. Saúl era el que tenía que ponerse la armadura. El pueblo o el ejército de Israel, lo que ellos tenían que hacer era ver cómo su rey iba adelante. Y créame que si el rey va adelante, todo el ejército se lanza con toda. Pero al ver el ejército que su rey estaba muerto de miedo, estaba escondido, se turbó, perdió la tranquilidad. Cuando el líder flaquea, el pueblo también flaquea. Cuando el líder decae, el pueblo también decae. Cuando el líder es flojo, el pueblo es flojo. Cuando el líder es pecador, el pueblo también lo es. ¿Aló? Entonces, el rey Saúl, dice la Biblia, que era alto, hermoso y fuerte, y parecía ser el rey ideal. Es más, la gente lo escogió y lo admiró, porque pasaba de los hombros a Raimundo y todo el mundo en Israel. Usted lo lee en la Biblia. Entonces, había un solo problema. Saúl era alto, Saúl era rey, Saúl era hermoso, Saúl era fuerte, pero Saúl no era espiritual. El rey Saúl era un hombre carnal. Era un hombre que no contaba con Dios, no buscaba a Dios. Usted nunca vio a Saúl buscando a Dios. Y sin embargo profetizaba. Y sin embargo estuvo con los profetas profetizando. Hay impíos que también profetizan, como los hermanos de José. Le profetizaron a él y lo aborrecían y lo envidiaban. No, usted era un hombre carnal. Estaba controlado, dominado por su naturaleza pecaminosa. Estaba controlado por su carne. Y Saúl no tenía una mente espiritual. Dios no estaba en los pensamientos de Saúl. A Saúl nunca se le ve orando, a Saúl nunca se le ve adorando, a Saúl nunca se le ve postrado de rodillas pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios direccionamiento para ver cómo derrotaba ese gigante o cómo hacía para que el pueblo de Israel encontrara la victoria. Saúl sabía que si buscaba a Dios, Dios les aseguraba la victoria, pero él no lo hizo. Entonces, no tenía una mente espiritual, Dios no estaba en sus pensamientos. Él era un hombre que vivía para complacerse a sí mismo y no para hacer la voluntad de Dios. Entonces nunca debemos olvidar lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 8, que dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven ¿qué? Según la carne. Pero los que viven según el Espíritu, del Espíritu segan vida, del Espíritu recogen vida. Entonces el líder político, el rey de Israel, no era un líder espiritual, no tenía autoridad, y al carecer de semejante virtud espiritual, también carecía del respaldo de Dios. No tenía el respaldo de Dios para tomar decisiones sabias, porque esto sí era un grave problema. Un líder que no tenga autoridad, que no tenga el respaldo de Dios, que no pueda tomar decisiones sabias, es un problema terrible. Es un problema más grande que tus problemas. Saúl era el rey, y como rey tenía que motivar al ejército a salir a combatir el problema que estaba amenazando al pueblo de Israel. Goliat, ¿o no? Al gigante. 40 días ese problema, y el pueblo
se atemorizó. El pueblo tuvo gran miedo, se turbaron. Saúl era el indicado para enfrentar a Goliat. Tremendo problema el que tenía el pueblo de Israel. No era Goliat, ¿era quién? Saúl. Era Saúl. Porque mientras los líderes espirituales no den testimonio, hay un tremendo problema. Mientras los líderes espirituales no sean quienes estén empujando al pueblo a ayunar, a vigilar, a hacer de todo, hay un problema tremendo. Entonces la falta de autoridad es falta de liderazgo. Entonces, ¿qué se necesitan? Se necesitan hombres y mujeres con autoridad, que enfrenten sus problemas con gallardía, que enfrenten sus gigantes con fe, que le digan al gigante: yo estoy aquí en el nombre de Jesucristo para enfrentarte a ti, no en mi humanidad, sino en la gloria de Dios que vive en mí, al Dios al cual busco y al Dios al cual glorifico. Yo le pregunto, si existe un problema en su hogar, ¿quién es el líder? Cuando el esposo no está, ¿quién es el líder? La mamá es la que tiene que dar correa. Pero como los mima todo el día y les alcahuetea en la noche, ¿quién es el líder espiritual? Pero si el líder espiritual dice: no moleste tanto de muchacho, hombre, déjelo, no, son la una apenas, déjelo, ábrale a las 3 de la mañana. ¿Usted qué cree que qué autoridad tiene ese líder? No tiene ninguna. Y como no tiene autoridad, tampoco tiene a Dios. Y puede estar congregándose, pero no tiene carácter como líder. Embarazó a la muchacha, no, ¿cómo vamos a dejar a los muchachos afuera? No, así no se casen, venga, traigámoslo para acá, que es que son los niños de la casa. No hay autoridad. Y mientras haya alcahuetería y maldición. Entonces, mientras la gente no tenga autoridad, el pecado entra por la casa como Pedro por su casa, porque le abren las puertas. Entre tranquilo, que nosotros no tenemos temor de Dios. Están en unión libre, aquí están, aquí está la casa. Embarazó la muchachita, aquí está la casa. ¿Aló? Pues haz lo que quiera, entra a la hora que te dé la gana, trátanos como te dé la gana, grítanos en la cara si quieres. Porque como el papá, la mamá los dejan hacer lo que les dé la gana, que brinquen, que hagan lo que quieran, les escupen en la cara, les peguen en la cara, dejan hacerlo, porque es el niño. Sí, el niño y la niña necesitan corrección, necesitan un líder. Aló, necesitan un líder. Entonces, cuando los hijos conocen autoridad, los problemas van a escasear. Pero cuando no hay autoridad, los hijos mismos se convierten en el mayor problema de esa casa. Cogen costumbres, mañas, cogen vicios. Ay, muchacho, es buena gente, sí, pero ¿con quién se junta? Con gente que lo invita a ayunar, que lo invita a vigilar, que lo invita a buscar de Dios, con impíos. Y el impío no quiere y no cosas impías, hablar impiedades. No, ¿qué habla un impío? Cosas de impíos. ¿Qué lugares frecuenta un impío? Lugares de impíos. Entonces el padre tiene que ser quien tome el control de los problemas que se presentan. Si existe un problema económico, ¿quién lo soluciona? La mamá. Mija, trabaje usted, que yo estoy muy cansado. Si se presenta un problema emocional, ¿quién lo tiene que solucionar? El papá. Cualquier problema, el papá, la autoridad, el que tiene que enfrentar el problema. Ahí es donde muestra su liderazgo, dando soluciones, ¿o no? Pero qué terrible que tengan que llamar a un plomero, porque el papá, que es que la autoridad, no es capaz de cambiar un cauchito con un destornillador. Llame al plomero y le quitan 30,000 pesos para un cauchito que vale 100 pesos. Saúl era grande ¿en qué? En estatura, pero pequeño en liderazgo. Muy pequeño en liderazgo. Era querido por el pueblo, pero era rechazado por Dios. Era un rey con trono, pero un pésimo líder, no tenía carácter. La falta de autoridad generó pánico, generó problemas. ¿Cómo un padre le va a exigir a un hijo, a una hija, que se porte bien si es un impío y nunca toca una iglesia? ¿Con qué autoridad le va a exigir a los hijos que no cojan vicio, que no anden con malas amistades, que se porten bien si ellos no tienen ni temor de Dios? Son unos hipócritas, hermano. ¿Qué dicen los hijos? Tus hechos hablan tan duro que no escucho lo que me está diciendo.
Eso es lo que le dicen los hijos. Entonces no podemos permitir que la falta de autoridad produzca desánimos en quienes ponen la confianza en nosotros. En medio de un problema mayor, el líder tiene que salir a derrotar ese problema. ¿Por qué? Porque quienes confían en ti deben ver a alguien con la autoridad de Dios, con la gloria de Dios, con la determinación que Dios le ha dado para enfrentar los problemas en su casa. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Esa es la clase de gente que Dios anda buscando. No un poco de cobardes que alcahuetean el pecado. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. De manera que la autoridad mantiene un espíritu de motivación que permite que quienes nos rodean tengan ese mismo espíritu. Así que los problemas se enfrentan con autoridad en el nombre del Dios omnipotente, el cual adoramos y glorificamos. El pueblo de Israel estaba sin autoridad porque su autoridad no tenía liderazgo. Así que nuestro liderazgo y autoridad es un testimonio contundente para que otros se inspiren en nosotros, para que la gente se inspire en nuestra fe, en nuestra manera de orar, en nuestra manera de amar a Dios, en nuestra manera de cuidarnos en santidad, en nuestra integridad. La gente tiene que inspirarse en un líder. Tienen que inspirarse en usted. Pero si usted se las me reír de sus hijos, porque la falta de autoridad en medio de los problemas conduce a que todos en casa sean mediocres y a que la autoridad sea alcahueta. Porque alguien que no enfrenta los problemas con determinación simplemente los está viendo crecer ante sus ojos y no ve nada y no hace nada para derrotarlos. Entonces tú no puedes enfrentar al diablo y sus demonios sin autoridad. Si lo haces sin autoridad y sin Dios, usted está entrando en un terreno de soberbia donde el diablo lo gobierna, una soberbia peor. Entonces la falta de autoridad en un gerente, ¿qué hace? Echa a perder una empresa. No. La falta de autoridad en un padre de familia echa a perder un hogar. La falta de autoridad en un padre echa a perder sus hijos. La falta de autoridad en un pastor echa a perder una iglesia. El que no esté de acuerdo con lo que se predica, pues entonces vaya a buscar otro lugar donde le soben el pecado. El que no esté de acuerdo que porque le predica el infierno, se le predica de santidad y se le predica de buscar a Dios, se le predica de ser correcto y de ser íntegro, entonces vaya a una iglesia donde le cagüeten el pecado y todos se van para el infierno. La falta de autoridad en un general echa a perder un ejército. La falta de autoridad en un presidente echa a perder una nación. Entonces la falta de autoridad es un problema, ¿no? ¿Ah? Que conduce a problemas mayores. Entonces, si tú no tienes autoridad para manejar tus asuntos en la casa, tus asuntos en la iglesia, tus asuntos personales, cuando usted tiene trabajadores y los trabajadores no hacen lo que el gerente dice o el patrón dice, ¿qué problema tan bravo hay ahí? ¿Qué tiene que hacer el patrón o el gerente o el que está de líder de personal? Muchacho, tú te compones o pasa por tu liquidación porque usted está interfiriendo en lo que queremos. Pero comienzan a tolerarle que porque es buena gente, que porque es conocido, que porque es el primo, que porque es el... Nada para afuera si no se somete. Pero te voy a mostrar el segundo problema. Añadió el filisteo: hoy te he desafiado. ¿Cuál era el primer problema? Falta de autoridad. Y mira el segundo problema aquí: hoy he desafiado el campamento de Israel, temen un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo el pueblo estas palabras del filisteo se turbaron. O sea, Saúl no tenía autoridad. Pero el segundo problema fue este: y tuvieron gran ¿qué? Miedo. El excesivo temor para uno solucionar problemas. Hay gente que se aguanta las cosas para evitar problemas. Ya tiene un problema. No es que es mejor así. Es que yo no lo quiero contrariar, él es muy neurasténico y si yo le digo algo, me levanta la mano. Todo comienza por la falta de autoridad. Y esa autoridad, cuando está ausente en la vida de un cristiano, produce un problema mayor: temor para enfrentar los problemas. Temor. El temor paraliza. El temor te vuelve inútil. ¿Entiende? Hay gente que vive para agradar a los demás y no para sobresalir ellos. No, yo sé que mi marido va a cambiar. Es la cosa más espantosa durante 30 años de matrimonio, pero yo sé que él cambia. Si en 30 años no te ha cambiado, ya no te va a cambiar, hombre. ¿Qué le pasa a usted?
¿Por qué no lo hace cambiar? Vea, mi hijo, cuando usted convierta a Cristo y verdaderamente haga las cosas, no me lo voy a soportar más. Es que la Biblia misma dice que la hermana no está sujeta a semejante martirio. ¿Cuántas uno hay una persona amargada haciéndole la vida imposible a usted? Y usted dice, no, yo no le digo nada para evitar problemas. Déjelo así, está calmadito. Déjele en ese demonio calmado. Y el demonio está analizándolo a usted y dice, me tiene gran temor. El muchacho llega tarde de la noche, no le digamos nada porque de pronto nos insulta. ¿Cómo es eso que un hijo tratando mal a un padre? Y que los padres perdieron la autoridad, que se rebajaron a lo que sus hijos le digan. Un hijo levantándole la mano al padre, la voz al padre, haciendo lo que le da la gana a unos padres. Usted no le diga nada porque es que él es muy neurasténico. ¿Dónde está la autoridad? Ya le tiene miedo. Cuando se pierde la autoridad, el miedo comienza a crecer. Y es un problema mayor. ¿Sí o no? Es un problema mayor. ¿Por qué Goliat se convierte de la noche a la mañana en un problema para el ejército de Israel? Si parecía un desafío equilibrado, pero había un tremendo problema. Goliat no era normal. Medía 2 metros con 95 centímetros. O sea, casi 3. Y llevaba una armadura que la mera armadura pesaba 57 kilos. Y solo con ver la lanza, el corazón se estremecía, porque la punta de la lanza era del tamaño de un rodillo. Y fuera de eso, tenía un escudero que iba delante de él. ¿Usted cree que el escudero era un fideo? Era un silbido de culebra. Y entonces yo, claro, el escudero iba adelante. Entonces imagínense, él es David, un muchachito de 18 años, jovencito, ¿sí o no? Cuidando las ovejas de su papá, enfrentándose a semejante. Yo me imagino el susto que le pegaban. Entonces salía el escudero bien mancancán y detrás el hermano Goliat, maldiciendo el pueblo de Israel, vociferando en contra del pueblo de Israel. Un problema terrible. Entonces, ¿qué causó en ellos? Temor. Se atemorizaron porque lo vieron muy grande, porque lo vieron demasiado inalcanzable, lo vieron que no se podía derrotar. Entonces la falta de autoridad le da poder al temor, pero el temor le da autoridad a los problemas para que usted los vea gigante, para que usted los vea demasiado grande. Entonces los problemas captan el temor. El problema se crece cuando ve que usted no hace nada, cuando ve que usted está temeroso. Entonces el temor es el arma más cortante que Satanás usa para paralizar nuestros sueños, para paralizar nuestra visión, para paralizar nuestros anhelos de ser influyentes, de crecer. ¿Por qué? Porque el temor le da cabida o lugar al diablo para reducirnos espiritualmente a una vida mediocre. El temor nunca ha solucionado un problema. Los temores agravan los problemas. O dígame quién con temores soluciona un problema. Entonces Goliat, imagínense, no solo la estatura, la bocota que tenía el tipo. Versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones. Muchachos, es que no estamos hablando que le está dando voces a un solo hombre, a todos los escuadrones de Israel, y decían: vénganse, que aquí los vuelvo papilla a todos. Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué se ponen en orden de batalla? No soy yo un filisteo y ustedes son los siervos de Saúl. Mira quien los llamó siervos de Dios, los llamó siervos de un miedoso peor que ustedes. Los llamó siervos, esclavos de un miedoso, de un esclavo al miedo, de alguien que había perdido la autoridad. Entonces dice: escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos van a servir. Y ahí entró el temor, la bocota de este tipo. Los problemas siempre te van a hablar de tus debilidades. Los problemas te van a decir que tú no puedes. Los problemas te van a decir que estás derrotado. Los problemas te van a decir que tú no puedes avanzar. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú le dices a tu problema: hazte a un lado, porque yo tengo un Dios grande que me va a hacer crecer, que me va a bendecir, que me va a prosperar y me va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Qué era lo que quería este problema con el pueblo de Israel?
Yo quiero que ustedes sean mis esclavos. Tus problemas, ¿qué quieren hacer contigo? Esclavizarte. ¿O no? Te van a esclavizar si tú dejas. Si pierdes la autoridad, si comienzas a tener temor, yo no soy capaz, yo me quedo bien así. El problema capta el temor y te hace su esclavo. ¿Por qué cree que hay mujeres que se dejan pegar del marido y no lo dejan? Porque ya le tienen miedo. O peor, hombres que se dejan pegar de la mujer y le tienen miedo. No, mija, no, mija, como digo usted, mija, mija, mija. ¿Ah? Porque le tiene un miedo terrible. Yo llego temprano, no quiero ver a esa culebra enroscada. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Se supone que debe haber respeto del uno y del otro. ¿Sí o no? Diálogo del uno y del otro. Amor en el uno y el otro. El esposo cuida, protege y es cabeza. La mujer se deja bendecir por su marido. Cuida de su hogar. Entonces los problemas siempre te van a amedrentar. Pero ningún temor soluciona ningún problema. Los agrava. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que cerrarle los oídos a lo que diga tu problema, porque los problemas tienen una bocota grande. Los problemas dicen: estás derrotado, estás sin dinero, estás pobre, estás tirado, estás sin Dios, estás sin esto. Pero usted tiene que cerrar los oídos y decir: yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy Dios me va a entregar tu cabeza. ¿Por qué? Porque usted no ha perdido la autoridad. Usted no ha perdido el temor de Jehová. Usted sigue adelante enfrentando su problema. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? No hay nada que lo haga desistir a usted. Temor a ser derrotado, a enfrentar problemas. El temor abre la puerta a la derrota. El temor le da una ventaja al problema terrible. Y el temor abre las puertas a un problema mucho más grande. O sea que primero, si no hay autoridad, hay ¿qué? Temor. Pero si hay temor, hay un problema más grande, y es el tercero: falta de fe. Versículo 8. Él se paró, dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué se ponen en campo de batalla, en orden de batalla? No soy yo el filisteo. Él dijo: no soy yo el impío, no soy yo el que lo está desafiando, y ustedes son siervos de Saúl. Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos van a servir. ¿No era una proposición buena? ¿Acaso Israel no sabía derrotar a sus enemigos? ¿Acaso Israel no estaba enseñado a derrotar enemigos más grandes? Enemigos más poderosos. No tomaron y conquistaron Jericó. No eran los muros de Jericó más grandes que Goliat. Todos esos pueblos que ellos derrotaron. No entraron a Jericó y no vieron gigantes que ellos les tocó derrotar. ¿Sí o no? Tanto que el informe B, vimos los hijos de Aná, grandes. A nuestro parecer éramos unos insectos. Pero digo Josué y Caleb: más podemos nosotros que ellos, porque con nosotros está Jehová. Y entraron y lo sacaron, ¿o no? Fueron y lo sacaron. Y Caleb, cuando tenía 85 años, dijo: mi vigor es como cuando yo estaba el día que Dios me hizo la promesa a través de los labios de Moisés: deme ese monte y yo mato a esos gigantes, los echo fuera y tomo posesión. ¿Se les había olvidado quién eran sus líderes? Habían derrotado pueblos mucho más fuertes. Estaban enseñados a ser gobernados por profetas, a ser gobernados por jueces. Estaban enseñados a que si Dios estaba con ellos, ellos tenían la batalla, ellos tenían la victoria segura, ellos tenían, gloria al Señor, la conquista. Porque aquel que tiene a Dios tiene la potestad, la autoridad de salir adelante y enfrentar sus gigantes y derrotarlos. Pero cuando hay temor, comienza la falta de fe. Esa era una proposición tremenda. No nos vamos a enfrentar aquí todos los ejércitos, mándeme en uno solo. El que tiene fe dice: no me importa la estatura, Dios es más grande que él y Dios está conmigo. Yo tengo la estatura correcta, soy más grande porque Dios está conmigo y Dios es más grande.
Entonces usted dice: a mí no me importa lo grande que sea el problema, a mí no me importa lo grande que sea la necesidad, a mí no me importa lo grande que sea el desierto, lo grande que sea la angustia. Si Dios está conmigo, voy a salir adelante. Dios me va a levantar, Dios me va a honrar, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Y los problemas se hacen gigantes y nos hacen a nosotros pequeños. ¿Por qué? Porque la falta de autoridad es un problema, pero eso produjo el temor, que era un problema más tremendo. Pero ahora la falta de fe los llevó a una dimensión de incredulidad. Gran temor tuvieron, comenzaron a patraciar. Versículo 12: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Si usted se da cuenta, pero los 3 nombres de estos hijos significaban que es que valeroso, guerrero, fornido, musculoso. ¡Ah! Y ahí estaban muertos del miedo. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba ¿cómo? Goliat, el filisteo de Gad, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. O sea, cuando el problema está hablando duro y dice que te va a derrotar, y dice que te va a acabar, que va a acabar con tu economía, con tu reputación, con tu familia, con tu integridad, con tus hijos, tiene que haber alguien que escuche. Tiene que haber alguien que se indigne. Tiene que haber alguien que diga: esto se tiene que acabar. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y venía gran temor. Mire, huían. Esta gente estaba en un temor, en un miedo terrible. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él va adelante para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey. Mire cómo estaba el rey de amedrentado, que dijo: si lo vencen, lo enriquezco con grandes riquezas y le doy a mi hija. David lo oyó, pero ¿qué más escuchó? No solamente escuchó la bocota de Goliat. ¿Qué más escuchó? ¿Lo van a volver rico? ¿Y qué le van a dar? Aquella, vea. ¿Cómo le parece? ¿Usted cree que la hija de un rey en ese tiempo era fea? ¿Dónde se nota la falta de fe? La falta de fe se notó, que les estaban enriqueciendo. Todos los soldados escucharon lo mismo. El rey ha dicho que quien derrote ese paladín, él lo enriquece, le da la hija. ¿Ah? Imagínese ser parte de la familia del rey. Le da la hija. Y fuera eso, no vas a tener que evadir nada, porque usted está libre de impuestos. ¿A quién no le gustaría vivir así? Rico, con la hija del rey y libre de impuestos. Pero todos estaban aquí faltos de fe. Vea, la falta de autoridad es un problema, pero la falta de fe es el mayor. La falta de fe hace que nuestros problemas se vean inútiles, que nosotros seamos esclavos. ¿Me entiende? El diablo se cree con derecho a cuestionar nuestra posición como hijos de Dios, cuando ve que en nosotros no hay autoridad, cuando ve que en nosotros hay temor. Los soldados, los israelitas, creían que podían derrotar a Goliat. Ellos no creían eso, temblaban. Le alimentaban la idea: te vamos a dar plata a la hija del rey. Nada, que se quede viata, pero yo no me hago matar. Terrible. Y Goliat tenía el poder que los israelitas estaban perdiendo, y por eso Goliat veía al ejército de Israel como siervos de Saúl, cuando el ejército de Israel siempre es el escuadrón del Dios viviente. Entonces Goliat tenía el poder que los israelitas le habían otorgado por el temor.
Si pierdes tu fe, lo único que vas a tener es oídos para escuchar tu problema. Lo único que vas a tener es oídos para que el problema te diga: estás derrotado, estás acabado, ya no puedes hacer nada. Porque la fe es mucho más que un pensamiento positivo. Es más que creer que podemos derrotar nuestros problemas por nuestros medios. No, señor. La fe es depositar totalmente nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y esa fue la fe que le permitió a David derrotar el problema que el ejército de Israel se negó a derrotar. Entonces siempre van a haber tres problemas: falta de autoridad, que genera temor, y el temor genera ¿qué? Falta de fe. Entonces, si tienes temor, nunca vas a emprender nada con fe, porque tienes temor a fracasar, tienes temor a quebrarte, tienes temor a no avanzar. Cuando usted tiene autoridad, usted dice: aquí no hay temor de nada, aquí lo que hay es confianza, y todo lo que voy a emprender, lo voy a emprender con fe, y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer con fe. Ya le cerré mis oídos a la incredulidad, no voy a escuchar más los gigantes, y yo más bien escucho al Rey Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que me dijo: avanza, que yo estoy contigo. Entonces David sí tenía fe. Capítulo 17, versículo 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti ¿en qué? El ejército de Israel eran siervos ¿de quién? De Saúl. Pero David era siervo ¿de quién? ¿Usted es siervo de quién? De su patrón. Siervo del gerente de su empresa. Usted es siervo de Dios. Y si esa empresa está prosperando, es porque usted está ahí. Porque Dios hace prosperar todo lo que usted toque, y Dios te prospera a ti. Dios te prospera a ti. Tú vienes a mí con espada. Oiga, una espada. Fuera de eso, con una lanza y también con una jabalina, porque el tipo estaba armado hasta los dientes. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. O sea que David no solamente habló por él, sino que también dijo: Dios también está con los soldados. Usted deje de hablar por usted solo, comience a decir: problema, tú vienes a mí a derrotarme, tú vienes a mí a decirme que estoy en desierto, tú vienes a decirme a mí que mi economía se va a acabar. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios que también está en mi esposa, en mis hijos, en mis generaciones y en toda mi familia. Te vamos a derrotar. Entonces usted enfrenta su problema y le habla de lo grande que es tu Dios. Tú vienes a mí a derrotarme. Yo vengo a ti en el nombre de Dios, que es más grande que tú. Tu enfermedad es un problema, Dios es más grande que tu enfermedad. Tu economía es un problema, Dios es más grande que tu economía. La rebeldía de tus hijos es un problema, Dios es más grande que cualquier rebeldía que se quiera manifestar. El desierto, la necesidad, los problemas, cualquier cosa, no son más grandes que nuestro Dios. Y tú vienes a mí. Aleluya. Entonces él lo enfrentó y de una vez comenzó a profetizarle. Mire lo que le dijo. Versículo 46. Jehová. Él no dijo: me lo va a entregar esta semana. ¿Cuándo dijo? ¿Cuándo es tu sanidad? ¿Cuándo es tu prosperidad? ¿Cuándo es tu bendición? Entonces usted le va a decir a su problema: vamos a ver qué pasa esta semana. No, hoy. Hoy yo te derroto. Hoy te vas de mi cuerpo enfermedad. Hoy ruina te vas de mi casa. Hoy problema, necesidad, desierto, Dios te entregó en mi mano, porque Dios es más grande que tú. Y yo voy a vencer. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Yo voy a salir adelante. A su nombre. Tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Oiga, y yo te venceré. Diga conmigo: yo te voy a vencer problema. Diga: yo te voy a vencer problema. Y le digo: te voy a vencer y te cortaré la cabeza y daré hoy. Oiga, esto es una ofensa brava para este filisteo. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un David tremendo. Toda la tierra sabrá que hay un hijo de Dios
En la cuadra donde tú vives, en el barrio donde tú vives, en la ciudad donde tú vives, hay un hijo de Dios, hay alguien que alaba al Señor, hay alguien que le glorifica. Yo no sé cuántos le dan la gloria a Dios, pero usted tiene que decirle a su problema: yo soy hijo del Rey, yo soy hijo del Dios de gloria. Y mire lo que le digo: Jehová te entregará hoy en mi mano. O sea, usted ya es mío, para que sepa. No le digo así: usted es mío y te voy a mochar la cabeza. Un tipo de 3 metros y un niño de 18 años. Y como ya había bendecido al ejército, el Dios que está conmigo y en el cual yo vengo a enfrentarte es el Dios de esos escuadrones, es el Dios de ese ejército. Y como ya los había bendecido, entonces lo que le digo es: hoy los filisteos serán entregados en nuestras manos y las aves los van a comer, porque los vamos a matar a todos. Y dice: y toda la tierra sabrá que hay que, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es quien, y él los entregará en nuestra mano. El problema ahí mismo sale huyendo. El problema agota su último recurso: arremete. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, es decir, él va a decir: voy es con toda, a ver qué es capaz de hacer. No, yo no me meto con el diablo, entonces ¿con quién mete usted? ¿Ah? No, yo no me meto con los demonios, entonces ¿con quién se mete usted? Entonces el diablo y se mete con usted. Si usted está con Dios, no hay demonio que valga. Aleluya. Y dice el versículo 49: y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con una honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Ahora le pregunto: ¿qué tenía el ejército? Hondas, piedras. ¿Qué tenía el ejército de Israel? Espadas, escudos, lanzas, arcos, armadura pesada en ese tiempo que se utilizaba para estrategias militares, escuadrones completos para derrotar un filisteo, y no lo quisieron hacer. Y llegó David y dijo: ¿quién se cree ese filisteo para que esté desafiando a los escuadrones del Dios viviente? Y el tipo: denme un hombre. Y él dijo: yo soy el hombre. Y luego dijo: ¿qué le van a dar al que lo derrote? Riquezas, la hija del rey, y no lo van a molestar por impuestos. Ahí mismo se fue, presentó sus cartas de recomendación a Saúl. Él no dijo: le hemos echado la cabeza a Zulano, a Perano, soy diestro en estrategias militares. Él dijo: no, mis estrategias son 2 y muy pequeñitas, cualquier bobadita puede ser, rey Saúl. Cuando viene un león y se va a robar una oveja mía, yo le abro la jeta al león, lo mato y le arrebato mi oveja. Ay, por si alguna cosa, también llegó un oso. Un oso tiene 7 veces más fuerza que un león. Y cuando me quería arrebatar una presa, yo me enfrentaba al oso, pero el tipo se enfrentaba al oso, le arrebataba la oveja y hacía huir al oso. Entonces el tipo dijo: no voy a ser yo capaz con este. Antes de usted enfrentarse a un problema, tiene que ejercitar la fe. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y el rey Saúl, al escuchar eso, dijo: bueno, que Dios esté contigo, pero póngase esta armadura que es mi armadura. Él se la puso, él dijo: yo no puedo con esto. Cuando Dios te da tus armas para enfrentar problemas, no te pongas la armadura de nadie. Enfréntalo como Dios te mostró que tienes que enfrentarlo. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios las armas propias, pídele a Dios que usted tenga la gallardía y la fe para enfrentar esos problemas. ¿Me hago entender? Dice David: en el nombre de Jehová, usted viene ante mí con todo eso, toda esa armamentaria y toda esa cosa. Pero dice la palabra que cuando el filisteo vio a David, lo vio joven, lo vio hermoso, lo vio tierno, y fuera de eso con un bolsito aquí, con 5 piedritas. Y entonces el tipo, cuando se ve que lo va a enfrentar un niño, 17 años, 18, le dice: hombre, yo soy un perro para que ustedes me traigan a mí a alguien con palos. ¿Ah? Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el diablo se profetiza a sí mismo lo que él es. ¿Aló? Los demonios se profetizan a sí mismos lo que son. El Goliat dijo: soy un perro para que venga a mí con un palo. Hombre, déme un verdadero soldado.
Y el tipo se le plantó. Dígame si usted es capaz de enfrentar a un gigante de 3 metros con un bolsito y 5 piedras. Y el tipo con una armadura que pesa 57 kilos. Sin contar la cota, la malla que era de acero. Si él estaba hasta acá de acero y tenía un casco y tenía un escudo. La fe tiene que ser estratégica. ¿A dónde tenía que apuntarle él? ¿A qué le apunta usted con su fe? A 30,000 cosas y por eso no recibes una. Porque usted tiene que apuntarle solamente a una. Enfócate en una cosa. Pero enfócate aquí, 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 acá, no tienes nada. Una sola cosa, punto. Y el tipo apenas vio, tiene la malla, la cota cerrada, tal cosa, tiene el escudo, tiene eso, no hay de otra, hay que meterle esta piedra en toda esa frente. ¿Usted cree que David no había ensayado puntería? ¿O era apenas el primer día que cogía su bolsito, su onda y sus piedras? El tipo ya había ensayado. Ensaye la oración, ensaye el ayuno, ensaye vigilar, ensaye leer palabra, y usted va a ver cómo Dios va a afinar la puntería para que te enfoques. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Vas a enfocarte. A la piedra donde le cayó, donde tenía que caer. ¿Dónde cae la fe? Donde tiene que caer. Cuando tú tienes fe, no tienes temor, tienes autoridad en el nombre de Jesús. Esa autoridad que usted tiene hace que tu fe se enfoque donde tiene que enfocarse, y el gigante va a tener que caer. ¿Cuántos lo creen en el nombre del Señor? El gigante va a tener que caer, el problema va a tener que caer. ¿Y quién se va a glorificar? Dios. Van a conocer la gente que el Dios omnipotente está contigo, que el Dios todopoderoso te bendice, que el Dios todo glorioso está contigo para bendecirte. Entonces la fe es la acción agresiva de arrebatar lo que te pertenece y de tomar muy en serio lo que Dios te ha prometido y que usted está seguro que ya viene en camino. La fe provoca que el cielo y la tierra se unan para que se dé un milagro. Yo no sé cuántos creen que un milagro se tiene que dar hoy mismo en el nombre de Jesús. Se tiene que dar un milagro. Se tiene que comenzar a caer el gigante. La fe es el lenguaje de los que triunfan. La fe son los pies de los que avanzan, las manos de los que luchan, los ojos de los que visionan, la certeza de aquellos que han puesto toda su confianza en Dios. La fe no prolonga la esperanza. La fe te llena de convicción para que usted esté seguro que lo que usted se enfocó va a caer. Va a caer. Y Dios va a derrotar a tus enemigos. Y le vas a mochar la cabeza, no lo vas a dejar vivo. Y todo el mundo va a saber que el Dios omnipotente al cual tú adoras, que el Dios glorioso al cual tú glorificas, ese Dios te va a bendecir, ese Dios te está levantando, ese Dios te está prosperando, ese Dios te está poniendo en alto. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese Dios te está respaldando.